Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero que vamos a empezar hoy es comentando sobre Backpack, porque ya sabéis que es un exchange que hemos estado comentando en los últimos meses, que está surgiendo con bastante fuerza y ayer fue un hito muy importante que es cuando sacaron su token. El token es este que tenemos en pantalla que se llama BP. Y ese token ha sido entregado a las personas que han estado haciendo operaciones, ingresos, etcétera, en el exchange durante estos últimos meses. Entonces, si vosotros habéis abierto cuenta en el exchange, habéis estado haciendo operaciones y todo lo que requería para conseguir estos puntos, sois elegibles para reclamar estos tokens BP. Os aparecerá cuando os logueéis en la web, en el móvil no aparecía, por lo menos ayer en la web, os aparecerá ahí un comentario arriba de la web diciendo que sois elegibles para suscribir estos tokens nuevos, ¿no? Entonces automáticamente pincháis ahí, aceptáis, bueno, leéis las condiciones, las aceptáis después de haberlas leído y solicitáis esa conversión, esos tokens a través de los puntos que teníais conseguidos en el exchange. Y una vez que lo hacéis, directamente esos BP, esos tokens del exchange Backpack, pasan a staking. Si los mantenéis ahí en staking durante un año, creo que era el periodo, vais generando derechos para adquirir acciones reales de la empresa, acciones de Backpack. ¿Vale? Cuando salgan a cotizar a bolsa. Bien, el que quiera tener cuenta en este exchange, que es un exchange que seguramente va a crecer mucho, tiene por delante como objetivo sacar a cotizar acciones, también no solo se va a dedicar a criptomonedas, va a ser un exchange global de todo. Acciones directamente, no futuros de acciones, sino acciones con derecho a dividendo que puedes enviar a cualquier otro banco, etcétera. Acciones reales, no simulaciones de acciones, contratos perpetuos, no, acciones reales, ¿vale? Entonces es un exchange que seguramente va a crecer mucho. Si queréis tener cuenta en el exchange, os dejaré el link de referidos en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario del vídeo. Dicho esto, vamos con alguna noticia también interesante ahora hablando ya de Bitcoin y criptomonedas. Lo más destacado de ayer es que MicroStrategy cambia los planes de recaudación de capital y vuelve a decir que va a querer recaudar 42.000 millones de dólares para seguir comprando Bitcoin. Eso es volver otra vez como al inicio, es decir, lo que han comprado hasta ahora, borrón y cuenta nueva, y volvemos a una estrategia de recaudar 42.000 millones, 21.000 millones a través de acciones comunes y 21.000 millones de dólares en acciones preferentes STRC. Además, la empresa podría recaudar otros 2.100 millones de dólares a través de su serie de preferentes STRK. La compañía todavía contaba con alrededor de 30.000 millones de dólares disponibles para vender a través de los programas existentes, es decir, todavía no había agotado los programas anteriores, pero lo ha redoblado y ha vuelto a lanzar un nuevo programa. Con este movimiento, MicroStrategy posiblemente alcance más de 1 millón de bitcoins a finales de este año. De momento tiene 762.099 bitcoins y ha comprado 1.031 la semana pasada. Así que vuelve a ser un golpe sobre la mesa de Michael Saylor. Cuando todo el mundo está negativo, él redobla su apuesta y quiere volver a ir fuerte a por Bitcoin. Así que seguramente la demanda será fuerte en las próximas semanas. También otra empresa, H100, busca convertirse en la segunda mayor empresa con tesorería de Bitcoin de Europa con un acuerdo de 3.500 Bitcoin. ¿Cómo lo va a hacer? No va a comprar bitcoins, va a comprar empresas que ya han comprado bitcoin. Hay dos empresas que han comprado bitcoin que tendrán igual escasez de liquidez y esta empresa se va a hacer con ellas. Las empresas son Moonshot y Never Say Die. Esas dos empresas noruegas tienen bitcoin y esta otra empresa, H100 Group, va a comprar esas dos empresas para adquirir esos bitcoin que tienen esas dos empresas. O sea que cuando algunas personas decían, no, las empresas pequeñas que han comprado bitcoin pueden tener problemas, no os preocupéis porque seguramente que saldrán empresas grandes como esta
que las adquieran y así adquieren directamente los Bitcoins sin tener que comprarlos en el mercado. Así que esos Bitcoin que han comprado las empresas no van a salir a la venta otra vez. Esos Bitcoin que han comprado las empresas, habrá otras empresas que se aprovecharán de la situación negativa de estas empresas que tienen poca liquidez para adquirirlo a precios baratos los Bitcoin, ¿vale? Así que no va a haber problema por ese lado tampoco. Ya veis que todas las cosas negativas que se hablaban de MicroStrategy, pues con esto que acaba de anunciar Michael Saylor, pues no tiene ningún sentido que sigan con el food que estaban metiendo. Y con esta noticia de H100, pues tampoco tiene ningún sentido la gente que dice, no, todas las empresas que han comprado Bitcoin a lo loco y no van a poder mantenerlo, van a tener que venderlo, pues tampoco, ya veis que tampoco. O sea, se van desmintiendo todas las noticias de food que van sacando sin ningún sentido, pues se van desmintiendo con todas estas cosas que vamos sabiendo ya ahora. Bien, el mercado hoy pues respira bastante bien, 71.047, no está nada mal. Mantenemos el rebote de ayer. Las bolsas están corrigiendo un poquito, pero nada, muy poco. 0,01% baja el SP500, 0,04% el Dow Jones. Han estado en positivo hace nada. Bueno, ahora mismo ya veis que cambia entre positivo y negativo. Ahora mismo está en positivo ligeramente. Y el DAX también cayendo un 0,15, pero el potencial de recuperación es alto, porque tenemos unas caídas bastante importantes desde la zona de máximos o desde la zona que empezó el conflicto. El petróleo repunta un poco, un 1,95%, pero ya veis que la vela de ayer fue envolvente a la baja y si no hay alguna noticia que haga pensar que el conflicto puede ir a peor, la tendencia será a ir hacia la zona de los 89 con el petróleo, con lo cual eso aflojará un poquito las cosas en el mercado, aflojará los objetivos de inflación y los mercados empezarán a recuperar un poco, ¿no? Bien, dicho esto, nos vamos a centrar ahora ya en Bitcoin. Vemos que los mercados están tranquilos y Bitcoin también, con ese rebote que tuvo ayer, envolviendo las velas del fin de semana. Parece que poco a poco, si no hay nada que lo entorpezca, iremos hacia la zona de los 74.000. Y luego, pues, la resistencia clave ahora la tenemos, vamos a marcarla, en estas dos velas de aquí, la del día 16 y día 17, en los cuerpos de esa vela, es donde tenemos la resistencia importante a batir para el siguiente impulso. Hasta que no supere ese cuerpo de esas velas, que es en esta zona de los 74.909, pues no tendremos el siguiente impulso. Una vez que supere ese nivel, claramente nos iríamos hacia la zona de los 78.701, que es estas tres velas que nos marcan el día 1, 2 y 3 de febrero de este año, ¿vale? Y luego sería ya la línea verde, que esa línea verde pues no tiene un punto concreto, porque es una línea que va descendiendo, entonces no hay un precio concreto para alcanzar esa línea verde, pero poco a poco se irá acercando a ella hasta que la toque. Una vez que la toque, ahí veremos si somos capaces de pasarla o no. De momento no podemos saberlo, simplemente estamos haciendo el suelo y tenemos que confirmar el siguiente movimiento superando 74.909. La vela semanal va muy bien. Como veis ahí, en el semanal la resistencia horizontal es esta, 72.815, es muy parecido que la que teníamos aquí anteriormente. Fijaros en las velas del 4-5 de marzo, o sea que también es importante ese nivel a nivel semanal. Superar esta zona de 72.815 a nivel semanal nos daría también impulso. Y en el gráfico horario, pues vimos la ruptura clara de la línea bajista el día de ayer, esa línea que venía desde los 76.000, la rompió con mucha fuerza, se fue hacia los 71.571, se frenó en esa zona y ahora ha vuelto a subir hacia esos niveles y ha vuelto a frenarse de momento. En el momento que pasemos 71.577, que es probable que lo pase hoy a menos que se tuerzan las cosas, iremos hacia los 72.815 que acabamos de marcar como resistencia en el gráfico semanal y que también pues tiene sus puntos aquí en el gráfico horario. Así que eso es más o menos lo que tenemos por delante. ¿Qué más? La dominancia de Bitcoin en 59 ha recuperado bastante en el día de ayer, o sea que bien, buen comportamiento de Bitcoin con respecto a las altcoins. Las altcoins estaban en los mínimos ayer, amenazando con perderlos. Finalmente, bueno, más o menos han salvado la situación. Fijaros que
ahí cerró justo en la zona de soporte a AVE. Cardano rebota, después de ayer también salvar al cierre más o menos del soporte. Así que bueno, ese movimiento a la baja a última hora se pudo salvar. La que cayó por debajo del mínimo fue BGB, va perdiendo un poco de impulso, teniendo en cuenta que bueno, pues tiene que empezar a cumplir con todas las legislaciones. Hasta ahora pues estaba un poquito todavía viviendo en el antiguo sistema sin cumplir todavía MiCA porque estaba en el periodo en el periodo este que había para adaptarse, pero ahora ya poco a poco se tiene que adaptar y por eso yo creo que el token está sufriendo un poco en el corto plazo. BNB no sufre tanto, pues porque ya cumple prácticamente con todo lo que requiere MiCA desde hace ya tiempo, aunque ha corregido un poco en el día de ayer y hoy, se ha ido un poco hacia la zona de soporte, pero no tiene ni comparación. El comportamiento ha sido mucho mejor. Ethereum sube un 0,21%, parece que quiere recuperar, bueno, no, ha recuperado, de hecho, al cierre de ayer la zona de soporte, lo ha salvado bien. Buena pinta técnica tiene ahora mismo también, en ese punto apoyándose en el doble suelo pequeñito ese que tiene ahí. Solana 0,11%, también tiene buena pinta y está a punto de romper la resistencia de los 0,001295. Una vez que salte de ese nivel puede tener un avance importante. XRP baja un 0,89, en este caso, bueno, ya sabéis, tiene cuentas pendientes para ponerse al día. O sea, ahora mismo está muy cara con respecto a otras altcoins, no puede subir lo mismo que el resto. En algún momento se tiene que desmarcar a la baja o quedarse parada mientras otras suben, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Y Zcash pues aguanta y parece que va a rebotar hacia la zona de los 0,003515. Y bueno, así es como tenemos el mercado. Os dejaré ahí, como digo, el link de Backpack para que lo tengáis en cuenta porque va a ser un exchange que va a ser muy dinámico porque va a tener de todo. Entonces conviene tener ahí por si queremos tener acciones también. Y nada, lo que os digo, el mercado bastante tranquilo a la mañana. Vamos a ver si no se tuercen las cosas. Vamos a ver qué pasa también ahí en el conflicto que está abierto. Parece que las cosas se han calmado un poco. No está la situación tan agresiva como los últimos días, pero no nos podemos fiar en ningún momento. Y cualquier retroceso que haya debido al conflicto, pues será oportunidad de compra, porque en cuanto pase el conflicto, en cuanto se llegue a alguna solución eh, medianamente seria para el medio largo plazo, los mercados rebotarán con fuerza. Ya vimos ayer, a nada que se habló de un parón en los ataques por 5 días, que no es que se haya terminado la guerra, pues vimos la subida que hubo, o sea que si en algún momento se vislumbra que la guerra puede terminar y que puede haber una solución que dure un tiempo a medio plazo o largo plazo importante, pues el mercado se recuperará con fuerza. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.